Hola a todos, este es el video correspondiente a la clase de anatomía de flor del curso de Botánica 2. En el transcurso de esta clase vamos a ver la definición de flor para la botánica, algunos ejemplos de drogas florales, o sea que contienen flores o están conformadas por ellas. Vamos a ver los caracteres de interés que tienen las diferentes partes de la flor en el análisis de este tipo de muestras y vamos a finalizar con un ejemplo aplicado a una planta de interés regional. Para comenzar tenemos que situar a la estructura de la flor dentro de los grupos de plantas terrestres. La flor como estructura surge a partir de las angiospermas y caracteriza a este grupo. A su vez, las angiospermas se dividen en tres grupos: las angiospermas basales, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas, que tienen algunas diferencias en sus estructuras florales. En esta clase me voy a estar refiriendo a las eudicotiledóneas por defecto, y va a haber algún que otro caso de monocotiledóneas que les indicaré. En el cuerpo de una planta reconocemos tres órganos: la raíz, el tallo y las hojas. La flor no es un órgano, sino que es una estructura reproductiva que morfológicamente se corresponde con un tallo. La podemos definir como un tallo reproductivo de crecimiento definido, en contraste con un tallo vegetativo que podría crecer indefinidamente, que tiene entrenudos muy cortos. No vamos a encontrar la zona de los entrenudos que sí vemos en un tallo vegetativo, donde se disponen 4 verticilos, es decir, tres o más hojas, que están modificadas y que las llamamos antófilas. A su vez, este tallo puede estar, puede presentar hojas preflorales que son conocidas como ipsófilos o brácteas. En la imagen podemos ver una comparativa entre un tallo vegetativo y un tallo reproductivo con 4 nudos. En el caso del tallo vegetativo, en cada nudo se insertan 3 o más hojas nomófilas y son todas iguales en los diferentes verticilos. En el caso de un tallo reproductivo, cada verticilo tiene un grado de modificación diferente que se va incrementando. Entonces, toman nombres particulares. El primer verticilo corresponde al cáliz y las piezas o antófilas se llaman sépalos. El segundo verticilo corresponde a la corola y las piezas florales son los pétalos. El tercer verticilo corresponde con el androceo y las piezas del androceo se llaman estambres. Y el cuarto verticilo es el gineceo. Las piezas del gineceo son llamadas carpelos. En este esquema de una flor podemos reconocer los 4 verticilos antes mencionados: el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo. Estos 4 verticilos se disponen en un receptáculo, se insertan en un receptáculo que es el ensanchamiento del tallo que sostiene la flor o pedúnculo. En el cuerpo de una planta las flores pueden presentarse solitarias o formando grupos que llamamos inflorescencias. En ese caso hay una ramificación sobre la que se insertan varias flores individuales sobre un eje o raquis. Y podemos encontrar entonces bracteolas asociadas a flores particulares, y a su vez las flores pueden ser sésiles o contar con su propio pedicelo. Las inflorescencias pueden ser de varios tipos, se clasifican según cómo se disponen las flores y el orden en el que éstas maduran, y muchas veces nos permiten reconocer familias botánicas. Aquí podemos ver el esquema e imágenes de algunos tipos de inflorescencias. Las inflorescencias pueden ser simples o compuestas, es decir, que las flores tienen diferentes grados de agrupamiento. Y como les decía antes, algunas de estos tipos de inflorescencias caracterizan a familias botánicas. Las espigas son características de la familia de las poáceas, las umbelas de las apiáceas y los capítulos de la familia de las asteráceas. A lo largo de esta clase voy a estar haciendo mención a lo que son las características florales de la familia de las asteráceas. Las asteráceas son una familia de plantas de
enorme relevancia tanto en lo que son plantas cultivables como medicinales. Para que se hagan una idea, cerca de 1 de cada 10 especies de angiospermas son asteráceas y se caracterizan porque tienen caracteres florales muy conservados, muy homogéneos. Y esto tiene una gran ventaja porque fácilmente uno puede reconocer una asterácea, pero trae algunos desafíos para la identificación de especies dentro de la familia. Las asteráceas se caracterizan por tener inflorescencias llamadas capítulos, que son pseudánteos o falsas flores. Son inflorescencias que se parecen a una flor. En este tipo de inflorescencia el pedúnculo se expande formando un receptáculo en forma de disco en donde se disponen muchísimas flores sésiles. Hay diferentes tipos de capítulos, quizás el más icónico es el que llamamos margaritas, que es el capítulo radiado, en el que cuenta con 2 tipos de flores. Las flores del margen, que tienen corolas liguladas, las que vulgarmente llamamos pétalos, y las flores del disco, que tienen corolas tubulosas. Varias plantas medicinales conocidas, como la manzanilla o la caléndula, presentan este tipo de capítulos. Las flores van a estar formando parte de drogas vegetales y alimentos de diferentes maneras. En algunos casos, la droga vegetal va a tener flores, pero estas van a estar acompañadas de hojas y tallos, por ejemplo, en aquellas que están definidas como partes aéreas en floración. En otros casos, las drogas vegetales son las flores o las inflorescencias completas, sin hojas y tallos. Y vamos a ver que también está incluida en este tipo de drogas lo que son las brácteas. En otros casos, las flores van a ser usadas previo a su apertura. Y esto es lo que encontramos en definición de drogas vegetales como botones florales. Y un ejemplo es el del clavo de olor. En otros casos, las drogas vegetales no van a comprender la flor entera, sino que únicamente alguna de sus partes. Es el caso del azafrán y de la barba de choclo, en donde se aprovechan los estilos y los estigmas de la flor. Es el caso del hibisco, en el que se usa el cáliz, o el de la rosa, en el que se usan únicamente los pétalos. En el análisis de muestras que contienen flores o que están conformadas por ellas, vamos a seguir los mismos lineamientos que para cualquier análisis de una muestra vegetal, pero vamos a encontrarnos algunas características particulares. Cuando recibimos una muestra entera, por ejemplo, nos va a importar conocer la disposición, el número de flores, el tipo de inflorescencia, incluso las medidas de las partes florales o de las inflorescencias. Respecto a las características organolépticas, las muestras que contienen o que son flores suelen ser aromáticas y poseer color. A nivel microscópico, cuando analizamos microscópicamente estas muestras, tenemos que tener siempre presente que las piezas florales son hojas modificadas. Van a tener una morfología diferente, pero anatómicamente se corresponden con una hoja. Y finalmente, los caracteres diagnósticos en los que nos vamos a apoyar van a depender de la variedad de órganos que estén presentes en esa muestra, por eso es bien importante conocer su definición y qué esperamos encontrarnos, y bueno, y de qué estructuras y qué partes de la flor van a estar presentes en la muestra. A continuación vamos a ver cada parte de una flor y vamos a analizar qué caracteres esperamos encontrarnos y podemos aprovechar a la hora de hacer un análisis de una muestra floral. Comenzamos con el pedúnculo y el receptáculo. Recordarles que las flores pueden ser pedunculadas o sésiles. Anatómicamente se corresponde con un tallo y van a estar sosteniendo y disponiendo a las flores, por lo cual esperamos encontrar tejidos de sostén. En el pedúnculo, a veces nos puede interesar la sección del pedúnculo, si es cuadrangular o si es redonda, por ejemplo. Y del receptáculo vamos a observar la forma, la superficie, la consistencia, si está o no rodeado de brácteas. A la derecha les traigo un ejemplo de 2 asteráceas, 2 manzanillas, sus capítulos se parecen muchísimo. Y una manera de poder diferenciar entre estas 2 especies es observando
la consistencia del receptáculo. En el caso de la manzanilla alemana es hueco y en el caso de la manzanilla romana es macizo. Las brácteas y los sépalos que conforman el cáliz tienen aspecto en general foliáceo, son de las piezas florales que están menos modificadas, si se quiere. Respecto a su morfología, vamos a ver si están presentes o no, qué número de piezas tienen, si están libres o si están soldadas, cuál es su forma, la textura, el color. Respecto a la anatomía, lo que vamos a buscar son caracteres epidérmicos. Las vamos a tratar igual que tratamos una muestra de hojas. Y como estas piezas rodean y protegen otras partes florales, es común que podamos tener, por ejemplo, epidermis con cutículas gruesas, presencia de esclerénquima o cristales en los tejidos. En las imágenes podemos ver algunos ejemplos de brácteas y de cálices. A la izquierda tenemos una flor de hibisco con un cáliz gamosépalo y precedido por un conjunto de brácteas. En el medio tenemos una inflorescencia de tilo que tiene una bráctea bastante particular. Del nervio central de esta bráctea sale el pedúnculo que lleva la inflorescencia. Y a la derecha tenemos una inflorescencia de Santa Rita, que podemos ver acá las brácteas son estas estructuras laminales coloridas y las florcitas son estas tubulares que además tienen un cáliz gamosépalo y coloreado también. Los capítulos de las asteráceas presentan una nomenclatura particular para referirse a las brácteas y al cáliz. El receptáculo de la inflorescencia está rodeado por lo general por varios ciclos de brácteas a las que se denomina filarias, y a todo ese conjunto de filarias se le llama involucro. A su vez, las flores individuales, por ejemplo las flores del disco, pueden presentar bracteolas a las que se denomina páleas. Y estas mismas flores pueden presentar un cáliz modificado de aspecto piloso o plumoso que se llama papus ovilano. Este cáliz es acrescente, se desarrolla junto con el fruto y es el que le va a permitir luego dispersarse por el viento. Aquí podemos ver imágenes reales. La A y la B son de una inflorescencia de girasol. En la A vemos las filarias que están formando el involucro de una flor que todavía, que recién ha comenzado a abrirse. En la B vemos flores del disco que todavía no se han abierto y en las que vemos como una especie de uñita que corresponde con la palia. Y en la imagen C podemos ver cipselas con su papus que aún no se desprendieron del receptáculo. Pasando a la corola, los pétalos, sus piezas, son más o menos foliáceas, suelen ser más delgadas y delicadas que los sépalos y que las brácteas. Por lo general tienen color, o sea, no son verdes. Respecto a su morfología, nos importa, bueno, la presencia, el número de piezas, si están libres o soldadas, la simetría, su forma, la textura, el color, cómo es la nerviación, los márgenes y en muchos casos la presencia de nectarios. Respecto a su anatomía, se tratan como hojas y son importantes los caracteres como tricomas, papilas, las características de las células de la epidermis, si hay canales o bolsas secretoras, por ejemplo. A la derecha les muestro algunos caracteres de las flores, de las corolas liguladas, sobre todo de la caléndula officinalis. Podemos ver que la epidermis externa en C presenta estomas y como son las células del tapiz. En D vemos que la epidermis interna presenta una cutícula estriada y en E podemos ver que el parénquima de la corola presenta bolsas de aceite. Luego también un carácter importante son los pelos, los tricomas que presenta las flores liguladas en su base
y vemos que son de tipo tector y biseriados, son los que están ilustrados en I, y también hay presencia de pelos glandulares con cabezas biseriadas, que en algunos casos pueden o no tener cuello, un cuello uniseriado o biseriado. Pasando al androceo, este verticilo está formado por el conjunto de los estambres, es un verticilo reproductivo y ya podemos apreciar que la modificación de las antófilas es importante, ya no tenemos una estructura laminar. Los estambres están formados por un filamento y una antera, y esa antera tiene una o dos tecas que dentro presenta los sacos polínicos en los cuales se van a desarrollar los granos de polen. Estas anteras se van a abrir y van a liberar los granos de polen. La morfología del androceo es carácter taxonómico a nivel de grupo. Nos va a interesar conocer el número de estambres, el tipo de soldadura, el tipo de dehiscencia. Pero en general los tejidos del androceo no presentan características diagnóstico muy relevantes. En algunos casos sí nos va a interesar el tipo de engrosamiento de las paredes de las células del endotecio en las anteras. Esta es una capa subepidérmica de tejido que es la responsable de que cuando se deshidrata la antera, se liberan los granos de polen. Relacionado al androceo, los granos de polen sí van a representar un carácter diagnóstico relevante. El tamaño, la forma, las aperturas y la morfología de los granos de polen nos permiten clasificar a nivel de grupo, y en particular la pared externa de exina es muy resistente y presenta ornamentos característicos. De hecho, hay toda una disciplina de la botánica, la palinología, que estudia en profundidad los granos de polen. El androceo de las asteráceas presenta estambres que están soldados por las anteras y mantienen sus filamentos libres. Ese tipo de androceo se llama sinanterio. Y los granos de polen de esta familia tienen todas superficies espinosas. Por último vamos a ver el gineceo. Este verticilo está conformado por carpelos que pueden presentarse formando un único pistilo o varios de ellos. En todo caso, en cada pistilo vamos a reconocer tres zonas: el ovario, el estilo y el estigma. Dentro del ovario se encuentran los óvulos. Desde el punto de vista de la morfología nos va a interesar el número de carpelos, el tipo de soldadura, la posición del ovario, los lóculos y la placentación, y esto nos va a permitir clasificar a nivel de grupo. En general, a nivel de la anatomía, los tejidos del gineceo presentan pocas características diagnósticas. Cuando las presentan suelen ser tricomas y papilas en la epidermis externa del ovario o la presencia de estructuras secretorias como pueden ser nectarios. En otros casos son los estigmas los que presentan caracteres de interés. En particular, hay superficies receptivas en el estigma que se presentan en disposiciones particulares y tienen papilas en la superficie. A la izquierda lo que ven es una micrografía del polvo de azafrán, en el que vemos a la izquierda arriba que la presencia de papilas en la superficie estigmática es un carácter diagnóstico, y también observen que al medio arriba estas estructuras redondeadas son los granos de polen, que a pesar de que la droga vegetal consiste únicamente en los estilos y los estigmas, se aparecen en las muestras y son aprovechados como carácter identificatorio. Volviendo a las características de asteráceas, en lo que respecta al gineceo, estas presentan ovario ínfero con dos carpelos soldados y dos ramas estigmáticas que en la foto de la izquierda podemos ver cómo sobresalen y se curvan. El gineceo, en particular el ovario y los óvulos, es la parte de la flor que, si ocurre la polinización y la fecundación, van a dar lugar al fruto y a la semilla.
El fruto que va a resultar está estrechamente ligado al tipo de gineceo del que partimos. Y muchas veces en drogas con flores nos va a pasar que vamos a encontrar frutos en formación o maduros cuyas características vamos a poder aprovechar en la identificación de la droga. En las siguientes clases del curso se va a tratar la morfología de frutos y semillas. Como ejemplo aplicado vamos a ver el caso de la marcela. En Uruguay están reportadas 4 especies de asteráceas conocidas popularmente como marcelas. Hay 3 del género Achyrocline, la Achyrocline saturejoides, la Achyrocline flácida y la alata, y una especie del género Gnaphalium. Es una planta de distribución regional y la farmacopea brasilera define la droga vegetal como las inflorescencias secas de la especie Achyrocline saturejoides. En la farmacopea brasilera encontramos una descripción, sobre todo morfológica, de la especie Achyrocline saturejoides, que presenta una inflorescencia compleja, compuesta varias veces, de la cual se describen en mayor profundidad los capítulos. Los capítulos presentan un involucro cilíndrico, coloreado, con 3 o 4 ciclos de filarias que son distintas según la posición en la que se encuentren en su morfología, en su tamaño, pero que siempre presentan abundantes tricomas en su base. Dentro encontramos flores con corolas filiformes y corolas tubulosas en diferentes números y con la presencia de papus. Las corolas presentan en su zona apical número variable de tricomas glandulares. La monografía de farmacopea también presenta micrografías que describen los pelos glandulares y otros tricomas. Sin embargo, no nos da ninguna especificación que nos permita diferenciar a esta especie en particular de las otras especies similares que antes les mencioné. Ante la necesidad de diferenciar entre especies de un género, podemos recurrir a claves. Sin embargo, para el género Achyroclines, estas claves se apoyan sobre todo en caracteres vegetativos. Y si nuestra droga no está adulterada con hojas, resulta un gran desafío poder diferenciar entre especies del género únicamente en base a sus caracteres florales. Para eso son de gran valor e importancia los estudios comparativos. En el trabajo argentino de 2008, de autoría Gattuso, se estudiaron 3 especies de marcelas, 2 del género Achyroclines y la del género Gnaphalium, y se encontró que los caracteres que vemos en la imagen a la derecha son comunes a las 3 especies y no nos permiten identificar entre ellas. Para distinguir entre estas 3 especies, este trabajo propone comparar las morfologías de los involucros, en particular cómo son las filarias en forma, en tamaño, en la relación del largo y el ancho que estas presentan. También en la micrografía podemos ver algunas diferencias en la cantidad de haces vasculares que presentan en la base. También presentan un conteo del número de flores en el capítulo, diferenciando entre las flores del radio y las del disco. Todas estas observaciones nos permitirían diferenciar entre las 2 especies del género Achyroclines y la especie del género Gnaphalium. Sin embargo, no parece tan claro o tan confiable utilizar estas características para diferenciar entre las 2 especies del género Achyroclines. Este trabajo hace un aporte importante a la diferenciación de estas 3 especies de marcelas. Sin embargo, aún no contamos con caracteres diagnósticos únicamente florales que nos permitan la identificación de cada una de estas especies y sigue siendo necesario
recurrir a caracteres vegetativos para hacerlo.